términos de relación con el cliente, Hay con creativos. Empático de todos, aparte de lo que tú eres, para ponerte en los zapatos de cualquier otro personaje. Sí, en ese sentido, sí. Bueno, sabemos que definir a planning es como un plan es como súper difícil para la gente que no lo hace, pero por ejemplo, para definirlo, a mí me dijeron alguna vez que tenía problemas, me decía, ¿qué quieres ser? Si no sabes qué quieres ser, si sabes qué no quieres ser, entonces yo les pregunto, ¿qué no es un plan? ¿Qué es lo que definitivamente no es un plan? Cuentas. Sacarse cuenta. Bueno, pero estás cambiando. ¿Qué no es? Qué buena pregunta. ¿Qué no es plan? Yo creo que una de las cosas quizá que no debería hacer, ¿no? Es soberbio, ¿no? O sea, es como sentir que eres dueño de la verdad, o que sabes mucho más que los demás, porque creo que también me parece que así como del lado creativo, por ejemplo, uno puede decir, bueno, el talón de Aquiles en creativos, que pues hay muchas fibras, ¿no? O sea, llegas y le dices, oye, el cliente dice que quites brinque y que pongas brincar y saltar, es un escándalo, ¿no? Creo que me parece que el talón de Aquiles que tenemos del lado de planning, creo yo, es de pronto pensar que tenemos una visión mucho más profunda o mucho más amplia o un conocimiento mucho mayor de muchas cosas, ¿no? Entonces, a veces nos da por pensar que, bueno, porque yo he ido ya a muchas sesiones de grupo y he visto a muchas gatekeepers y todo, pues el creativo o la persona de cuentas o el cliente que de pronto me está dando esta observación o que me está diciendo, oye, yo creo tal cosa, no, es pendejo. No se lo dices, pero lo piensas muchas veces. Entonces yo creo que me parece que es una de las cosas que no deberíamos ser, y creo que es una de las cosas también que en otros departamentos que tienen mucha relación con nosotros se notan mucho. Vuelvo al tema del creativo diva, ¿no? Así los de cuentas, los de planning, clientes, pinches creativos son muy divas. Yo escucho mucho de pronto eso de planning también, ¿no? Puta, es que, o sea, aguas con que un planner le digas de repente oye, güey, yo creo que no va por ahí porque puta, o sea, es como, no, güey, no, es como sentarte a discutir con Octavio Paz, casi. Y como además el tema es de... ¿Quién es ese? Estamos hablando de unos muffins, ¿no? De por Dios, o un jabón. Yo creo que es algo, yo empezaría por ahí. Otra cosa que yo creo que no puede ser es ni egoísta, no sé si es la palabra, ni posesivo, porque algo es muy claro, ya lo dijeron por acá, no es tu campaña, no es tuya, la campaña no es tuya, ni es tu ejecución si es tele o un print o lo que sea, ¿no? No es tuyo. Tú concibes al niño quizás, pero lo va a educar a alguien más, y lo va a criar y le va a decir papá a alguien más, y eso tiene que estar súper claro, súper claro. Entonces, si tú eres de mi campaña y yo quiero ver mi ejecución, estás frito sin palabras, frito mal. Estás frito como publicista también, porque, sí. Porque creo que hay pocas disciplinas que involucren creatividad donde tengas tan poco control como la publicidad. O sea, en un programa de televisión, bueno o malo, pero existe la figura de el productor, ¿no? O sea, hay digamos, una figura, una persona que es el último tomador de decisiones. Con la creatividad, o sea, con la publicidad, ¿quién es dueño de la idea? O sea, se le ocurre, sale el planner, pero luego la tiene creativo, pero luego la ven 20 clientes diferentes. Entonces, termina por no ser de nadie. Y la estrategia es tuya, tú se la das a alguien a ver qué hace con ella. El director hace la visualización. Es como la Creo que un planner es, o sea, una persona que no es planner es una persona que no está dispuesta a resolver problemas. O sea, creo que un planner es una persona que le encanta y es adicto a resolver problemas. ¿No? O sea, como, igual el adicto es exagerado, pero es decir, creo que es alguien que encuentra cierto goce en el tema de resolver problemas, ¿no? De construir soluciones, si lo quieres ver, ¿no? O sea, a lo mejor no lo vemos del otro lado, sino
Lo que nos lleva a lo que decía Rodrigo también de la curiosidad. Una persona que está curiosa. ¿Quién no es un planner? Alguien que no está viendo cuál es la próxima cosa que voy a investigar. Investigar no significa sentarse a leer libros en una biblioteca, es subirse una bici, probar a ver qué pasa si agarro una nube así y bajo de esta manera. Por ejemplo, puede ser cualquier cosa, ¿no? ¿Qué pasa si meto en una licuadora algo sólido? Pero un planner no es un ritualista, ¿no? No es una persona, no es un ritualista, no es una persona que se adapta y se conforma fácilmente a las pautas del entorno, ¿no? O sea, yo creo que, y no estoy hablando de rebeldía, estoy hablando simplemente como una persona que puede convivir dentro de un espacio y adaptarse, porque de lo contrario no podríamos trabajar en esta compañía. Pero creo que sí hay como una dosis ahí como de incomodidad que lo hace mantenerse en movimiento, ¿no? Si eres incapaz de romper reglas, no puedes ser planner. Claro, exacto. Tienes que estar dispuesto a arriesgar y a romper esa regla, ¿no? Obviamente tienes la contención de la compañía, de las herramientas, de alguna manera, del proceso, sí, pero tienes que estar dispuesto. Siempre le cambias un ingrediente a la receta, ¿no? Pero claro, porque no es una receta, aun cuando tengas estas herramientas que todas las agencias, como decía Marco, todas son igual, se llaman unos nombres acá súper rimbombantes, son muy parecidas. Igual también son eso, son herramientas, pero lo importante no es el martillo, sino lo que haces con el martillo. Entonces, creo que ahora que es herramienta, un planner no tendría que ser, me parece, metodológico, ¿no? Exacto. O sea, a lo que me refiero con eso es, un planner no tiene que ser cuadrado, y un planner también tiene que, yo creo, tiene que enfocarse mucho más en el resultado que en el proceso, porque algo que pasa muchísimo en planning, me parece, es que de pronto nos enfocamos mucho en el proceso, ¿no? Es como, o sea, estamos viendo ahí por dónde va la pelota. Estamos dando espacios. Enfócate en el resultado, en que el resultado sea el mejor. El proceso no importa, ¿no? Es más, si no hubo proceso, pues no hubo proceso. Que a veces hay agencias donde, puta, es que como no hubo proceso se cuestiona todo. Es que no sometiste a tal herramienta, güey, pero ya lo compró el cliente, ya vendió más. Pero es como un sacrilegio, ¿no? Porque no estuvo sometido al proceso adecuado. Y es como contradictorio porque decíamos, o yo decía al menos, que el planning da estructura, pero eso no quiere decir que esa estructura sea siempre igual. Sí. Son los planos de una casa, pero los planos son siempre diferentes. Sí, pero... Exacto. En línea con eso también un planner es quien no se conforma con ver solamente una forma de ver, una perspectiva. No, o sea, creo que no. Si te muestran el cubo, decir, ok, es un cubo. Puedes verlo desde una esquina y decir una pirámide, o desde arriba en un cuadrado, y como la empatía que puedes hacer. Pues contestó desde el problema. El cliente llega, tengo este problema, y de repente dice, no es cierto. A lo mejor ese no es tu problema. Sí. De entrada. Verlo desde cerca, de lejos. Otra cosa Me que creo que... pasó en una entrevista que decías hace unos cuantos años que para ver si me tomaban en un lugar me dieron un caso a resolver. Me dijeron, tienes 10 días para resolverlo, vení dentro de 10 días a presentarnos cómo lo solucionamos. Hice mi ida al súper, hablé con gente, todo lo que uno hace normalmente, armé mi presentación, la llevé hasta un video hice al final y todo, y me dijeron, ¿cómo hiciste con esto? Bueno, nada, esta es la lógica que usé, bueno, está muy bueno, es más, está muy buena la solución, no seguiste el proceso de esta agencia. Es increíble. Nunca trabajé en esta agencia, de algo que ni siquiera me mandaste. Sí, claro. Es verdad. Sí, que el proceso termina muchas veces poniéndose adelante de cómo carajo arreglamos que esta anécdota no sé es de Einstein, no que matemático, que pone igual pone una fórmula, ¿no? En el pizarrón, y que decía, puta, bueno, el que la resuelva, vamos, ya no regresa a mi clase, porque pues el proceso no le importaba, o sea, tú traes la solución, que se te ocurrió porque fumaste una droga, porque eres un ganador, eso no me importa, ¿no? La solución es lo que es importante. Bueno, eso es como el caso de, no sé si lo conocen, cuando estaban en la carrera espacial, lo conté hace poco en una clase, que si alguno estuvo, perdón, en la carrera espacial los yanquis se dan cuenta que los astronautas tenían que tomar nota de algunas cosas, de indicadores y cosas de las naves, y entonces se dan cuenta que las plumas están desarrolladas para trabajar bajo gravedad. Entonces
se gastaron como $5 millones en desarrollar una pluma que escribiera sin gravedad. ¿Qué hicieron los rusos? Le mandaron un lápiz. Entonces, pero yo, por ejemplo, como es que muchas veces, por ejemplo, a mí me pasaba cuando le exponía algo a mi jefe, me decía, ¿de dónde sacaste esto? ¿Cómo, qué herramientas? ¿Cómo lo basifico? ¿Y cómo le digo? No es que se me es posible, pero mi intuición o mi sentir va por ahí. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le justifico lo que hice? Lo que pasa, yo creo que una cosa es o sea, una cosa es esta intuición que es bueno, porque se me ocurrió, ¿no? Porque creo que está padre, y otra cosa es ese tipo de intuición que está más basada en el sentido común, el ejemplo del lápiz, ¿no? Seguramente al ruso que se le ocurrió, oigan, pues les damos lápices y ya, pues era algo obvio, era algo básico, pero era algo que era sentido común. Entonces, yo creo que cuando llegan y te presentan algo, una estrategia, por supuesto que tiene que tener algún fundamento, o sea, ¿cuál fue tu punto de partida, no? O sea, si tú me demuestras que entendiste muy bien cuál era el problema de comunicación, y me estás mostrando una solución que es adecuada a ese problema de comunicación, pues ya está, pues, o sea, fue inspiración del Espíritu Santo, ¿qué más da, no? Pero ahí es donde entra la intuición. Y donde no importa el proceso. Como empiezas a Sí, pero su jefe le está preguntando de dónde viene y él lo tiene que justificar, ¿no? Entonces, sí, pero el tema ahí viene de información, pero eso o sea, cambia de jefe, ¿vale? Cambia de jefe. No, pero eso es lo que decía Mariana medio en chiste, pero en estos casos también es cierto, y es el retroplanning. Muchas veces a vos te pasa que tenés dado un problema, ¡pac!, saltaste a la solución. Seguro en el medio hay un proceso que tu cabeza de alguna manera hizo sin tener ni la más puta idea conscientemente cómo llegaste a eso, pero empezás a bajar y empezás a llenar estos casilleros que están en el medio, hasta que entonces después, primero contás la historia para atrás, ¿no? Como Memento, la película. Y después volvés, pero después tenés que vos después necesitas, para contárselo a otros y que a otros le haga sentido, poder contar la historia en el orden correcto. Y eso es retroplanning. Y eso no está mal. El problema es que A veces, claro. Yo creo que el consejo, es decirle a tu jefe, yo creo que el consejo es decirle a tu jefe que no te está planteando la pregunta correcta. O sea, la pregunta correcta no es de dónde lo sacaste, sino la pregunta correcta tendría que ser cómo me lo demuestras. Yo creo que son dos cosas muy distintas. ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué me importa dónde lo sacaste? O sea, demuéstramelo, ¿no? O sea, este es el problema y tú dices que esta es la solución. Ok, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo? Porque pues no es un acto de fe de, bueno, tú dices que es la solución y vamos a hacerlo. Ya si tú me dices, ok, esta es la solución y te demuestro que es la solución por tal y tal y tal cosa, eso es finalmente lo que haces cuando vas con un cliente. Cuando vas con un pitch, eso pues no te clavas 20 minutos diciéndole, bueno, mira, pues lo primero que hicimos fue hacer una sesión de grupo interna y entonces una cámara, o sea, llegas y le dices, pum, este es el planteamiento estratégico, o sea, esta es la solución a tu problema y le das un fundamento, ¿no? Le dices, ok, sentimos que va por acá y nos estamos basando en esta tendencia o en esta situación de mercado, algo que te permita sustentar eso, pero yo creo que demuéstrame dónde viene. Y es que esto puede venir desde entender la categoría, o sea, no siempre viene de lo mismo, o sea, viene o de algo que está pasando con el consumidor, algo que está pasando en la categoría, o sea, como no siempre la solución va a venir del mismo lugar, o sea, pues esto viene a raíz de que entendí la categoría en sí, entendí esta necesidad del consumidor, o sea, más bien es de qué va, o sea, mi estrategia tiene este sustento. Y es que, pues sí, le decimos intuición, pero está medio desprestigiada esa palabra. Entonces, de repente, pues claro, porque parece que es así como, ay, pues porque se me ocurrió un día que no tenía nada que hacer, estaba bañándome, no sé. Y no, pues a lo mejor son hipótesis. Y las hipótesis pues ya se comprueban, ¿no? De alguna manera. Entonces, realmente las hipótesis de dónde salen, no importa. No, y sobre es todo como comprueba lo que dice Marco. De ver la solución que sea algo de verdad diferente. O sea, hoy en día es tan complicado encontrar algo diferente. O sea, si es una buena solución y es diferente,
pues qué mejor, o sea, no me importa cómo hayas llegado, pero trata de encontrar algo. Quiero como rescatar, más allá de ser como el tema del proceso, me parece importante y lo voy a retomar con base en algo que tú dijiste, o sea, ¿cómo cuento la historia? Es decir, ¿cómo cuento ese hallazgo? Porque a lo mejor no es necesariamente que tengas un dato que sustente el hecho de que la persona podría o que la comunidad, a lo mejor no tienes nada. Pero si tú empiezas a contar una historia alrededor de tu hallazgo, al menos tu proceso de pensamiento sin decir yo pienso que, sino mira, lo que sucede es que está esto acá, y como que lo despersonalizas un poco, a lo mejor vas encontrando, al menos vas a hacer un ejercicio de construcción de un argumento que vas a hacer necesario cuando te pares frente al cliente, cuando te pares frente al creativo. Entonces, también yo creo que tendrás que ir aprendiendo cuál es el tipo de soportes de artivis que va a necesitar tu jefe, ¿no? O sea, pero esa es otra historia. Yo lo que aprovecharía es, si no tengo el sustento ahorita, pues, ¿qué historia puedo contar alrededor de esto? O sea, ¿cómo le presento yo esto? O sea, ya llegué al final. Pues, ¿cómo le cuento, cómo introduzco este tema, ¿no? ¿Cómo armo un contexto? ¿Dónde está el núcleo? Y dónde está como el núcleo de sentido, la tensión que me va a permitir justificar esta solución. ¿Me explico? Entonces yo diría que es un buen ejercicio que a lo mejor te puede ir incluso revelando a ti misma dónde están las fuentes o de dónde puedes obtener tú las fuentes que te ayudan a construir, a soportar esa historia. Bueno, ya para ir cerrando, una última pregunta muy breve. Hace poco, me imagino que algunos lo leyeron, pero Advertising Age sacó unos ensayos de planners del mundo para ver qué piensan, dónde piensan que está el futuro del planning en los próximos 15 años, ¿no? Y bueno, había posturas bien interesantes. ¿Ustedes qué piensan? ¿En 15 años qué? ¿O en 20 años qué? Yo no sé, yo a veces me imagino que el planning se va a separar de las agencias y vamos a acabar en consultorías. Y va a ser una parte que contrate un cliente, así como ahora está contratando medios, como está contratando otro tipo de cosas. No sé, yo creo que por ahí puede ir. Ya está pasando, de hecho. Claro, claro. Sí, yo creo que las agencias, o sea, desde el nombre, agencia de publicidad, que es súper anacrónico ya. Claro. Agencia de Agencia, aparte. agencia. Poner agencias porque vendían espacios publicitarios. O sea, Ya va y luego esto es la creatividad. la agencia. Es como, ¿no? Eres agente. Somos agentes. En las agencias trabajan agentes. O sea, yo creo que la agencia no lo pensamos. Yo creo que, o sea, a mí hacia donde me parece que están yendo las agencias es, o sea, la parte estratégica ya está dejando de ser como un departamento aparte, ¿no? Como es un departamento, ahí están los planes, para ser ya una parte completamente integral y fundamental de todo el pensamiento de la agencia en todos los departamentos. En algunas, por ejemplo, William & Kennedy está ya como muy fusionado incluso con creativo, ¿no? Donde es, bueno, a ver, o sea, el proceso de creación, está bien que tengamos a una persona que sepa escribir, o sea, una persona que sea el experto, digamos, o que tenga una sensibilidad especial en lenguaje escrito, alguien en lenguaje visual y alguien que tenga como esta sensibilidad en la parte estratégica, o sea, capaz de unir como esos puntos y demás. Entonces yo creo que las agencias que no logren hacer eso, son agencias que se van a quedar súper rezagadas. Y tú lo puedes ver en Crispin Porter, Mother, BBH, Almat, que es una agencia muy estratégica también, William & Kennedy. El producto que tienen es brutal porque es forma y fondo, y es perfecto, y es armónico, ¿no? No hay retroplanning, no hay... O sea, te das cuenta que son cosas que desde el principio, y que desde el principio están bien fundamentadas, son soluciones súper simples, súper sencillas, súper obvias, publicidad que se disfruta además, ¿no? Yo creo que no debemos olvidar eso. Yo no me acuerdo la otra con quien platicaba del grupo que le decía, de las primeras cosas que tendríamos que hacer como planners es odiar la publicidad, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es odiarla porque pues, ni siquiera nosotros mismos que somos publicistas, cuando tú dices, a ver, este sábado tengo un plan increíble, desde que te levantas hasta que te acuestas, en ese plan increíble no viene incluido ver un anuncio, jamás. Ni la tele a veces. Jamás. Entonces,
yo creo que son agencias que, pues, aparte de esa fusión planning creativo, creo que entienden muy bien eso, o sea, odian tanto su trabajo que terminan haciendo un trabajo extraordinario. O sea, saben que la publicidad contamina, que la publicidad, pues, pues que no está ahí para que la gente la disfrute, o sea, tiene un fin, un propósito. La publicidad mala. Creo que la publicidad buena sí tiene esta función de entretenimiento. Pero la buena, o sea, pero yo... Que es el 0,1%. Esa es la mayoría. Y yo creo que es muy buena justo por eso, o sea, yo creo que es buena porque hay un entendimiento, como si, a ver, vamos a hacer un anuncio de la campaña de qué sé yo, Coca-Cola, Nike, lo que sea, como si, a ver, partamos del punto que el mundo no es distinto, el mundo no va a cambiar si no sale nuestra campaña. Que la gente no está esperando que salga nuestra campaña. Que a la gente le importa un carajo. A la gente le importa un carajo, exacto. No, creo que tú me decías algo, Marco, o era Carlos, que se invierta tanto dinero en desarrollar un aparato que para lo que sirve es brincarse los comerciales en la televisión, que como puede ser un motivo, eso te dice mucho de lo que es la publicidad. Nadie la quiere ver. O sea, yo voy a comprar un aparato que lo que hace es pasar mi programa favorito, pero de corrido, brincándome los espacios de 30 segundos. ¿Por qué? Porque en general la publicidad ya la damos por hecho que es mala y tenemos que retomar eso. ¿Por qué si son los comerciales de los Super Bowls? Y la gente espera a ver qué se va a sacar en un Super Bowl, porque sabes que ahí le invirtieron y son estas grandes agencias con grandes ideas, con estructura de pensamiento, con estrategia, los comerciales que vemos ahí. Y eso es lo que se debe de retomar. El año pasado hubo más zapping durante el partido que durante la red de publicidad. Bueno, a ver, yo creo que puede ser la estructura de planning. Bueno, sí, el departamento más importante de la agencia, me parece a mí. O sea, me ha tocado como ver... Ya, hablando del futuro. Pero es que me ha tocado ver cómo cuando hace 15 años planning era chiquitito y era una persona, y ahora cómo ha crecido, cómo los clientes cada día lo piden más, cómo los clientes están... De repente hay algunos que tienen sus procesos muy marcados, pero otros sí escucha cada vez más la opinión de planning y eso, y viendo también que los creativos cada vez son menos estratégicos, entonces ahí hay una oportunidad de que planning se vuelva pues una parte medular en la creación de estrategias para convertirlas en buenas ideas. Por ese lado creo que sí puedes convertirse en el vínculo de confianza entre las agencias y sus clientes. Claro. Sobre todo que además el área de cuentas, porque es creativo, pero también el área de cuentas se está viendo reducida cada vez más a una función operativa. Entonces, planning está tomando, en el fondo nosotros existimos porque cuentas dejó de hacer ese trabajo estratégico y alguien necesita especializarse en eso para poder separarse del día a día. Claro. Pero cuentas era como, digamos, en otro momento cuentas era más que director de cuentas, era el director de negocios. Era el tipo que entendía mejor que nadie el negocio de su cliente. Mejor que el cliente. Mejor que el cliente. Mejor que el cliente porque claro. tenía la historia de los 40 al cliente. managers. Exacto, porque llevaba más tiempo con la marca que la gente que había trabajado. En ese sentido coincido, que planning está generando un nivel de solidez y de fortaleza dentro del negocio de la publicidad que lo están perdiendo de otro lado, o sea, de algún lado lo sacan, ¿no? Y creo que es un poco negativo. De hecho, se está viendo que, lo ves a nivel mundial, que cada vez hay más CEOs que vienen de planning. Yo creo que, coincido que como disciplina va a seguir existiendo, o sea, yo creo que es necesario, o sea, yo no creo que va a desaparecer y puede que vaya cobrando más fuerza, menos fuerza, también dependerá de la habilidad, como tú decías, de la visión que tengan quienes lideran el negocio, la verdad. Y creo que también es cierto que hay, como todo en este digamos, campo en el que nos movemos, o sea, se atraviesa un poco la lógica financiera, y también creo que lo que está sucediendo es que se están abriendo dos espacios distintos. Yo no creo que uno va a acabar con el otro, yo creo que van a convivir, y yo creo que eso va a demandar, por ejemplo, que los planes de las agencias de publicidad profundicen mucho más en temas de comunicación y se especialicen en el mundo de la comunicación. O sea, yo creo que hay una oportunidad todavía para crecer allí muy grande, ¿no?
para poder ir diferenciando lo que significa trabajar en una campaña de marketing social a lo que significa trabajar en una campaña de servicios o una campaña de un producto de consumo masivo, o cuando no hay campaña, es decir, cómo me comunico con alguien cuando tengo o sea, cómo releo, por ejemplo, el tema de los medios, que se ha convertido en otra cosa espantosa, en donde TGI se convirtió en el maestro de todo y el que dicta, o bueno, digo TGI porque fue el que alguna vez conocí, pero ahorita seguramente tendrán otras herramientas, pero yo creo que planning como tal va a seguir existiendo, y lo que puede suceder es que se abran nuevos espacios para planners, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, dentro de... Claro, y se puedan especializar o que puedan tener una mirada más amplia también. Mi experiencia es que cuando di el brinco al mundo de innovación, pues mi mirada se amplió y comencé a considerar no cosas que antes no considerara, pero empecé a entender de una manera distinta cosas que antes leía desde una lógica de comunicación. ¿Me explico? Entonces se amplió un poco mi panorama, pero no estoy diciendo que eso sea mejor o peor. O sea, me parece que es un camino distinto. O sea, yo creo que el planning tiene que seguir existiendo, existirá. Y bien sea porque lo asuman creativos, bien sea porque se haga una dupla planning creativo, o sea, las formas todavía no las tenemos claras, pero definitivamente el planning seguirá existiendo, ¿no? Pues yo creo que, o sea, planning, los grupos de planning como tal, yo creo que sí deben de seguir siendo multidisciplinarios, y más por esto que mencionan. O sea, hay un mundo que es la parte digital, o sea, los planners digitales, yo creo que sí son muy importantes. Y así como ahorita están las redes sociales, mañana va a haber otro medio de comunicación también. Y se necesita justo o sea, ser multidisciplinarios para entender justo bien cada cosa. O sea, no puedes tampoco estar en todo y ser experto en todo. O sea, creo que sí debes de tener una mirada de lo que está a tu alrededor, el contexto del planner, pero tal cual que seas experto en eso, o sea, es difícil, ¿no? Entonces, por eso cada vez es más la necesidad de ser un planner que venga de creativo, un planner que venga de un sociólogo, porque nunca debes de perder esa mirada de la gente que está en la calle. O sea, va a seguir existiendo gente en la calle, va a estar existiendo la información en la red, o sea, pero juntos vamos a ir haciendo, y ahora los planners que se están formando, que ya saben lo que hace un planner, porque antes a lo mejor le íbamos dando forma, pero como ya lo saben, o sea, creo que sí es importante, y que no esté el planner en la agencia las 8 horas. Creo que el futuro del planner no debe estar 8 o más, ¿no? 8. Creo que cada vez como tienes más contacto con el cliente y tienes que estar afuera, o sea, yo creo que sí, un planner sí que tenga su lugar en la agencia, ¿no? Ahí para que llegue y ponga su compu, pero que ande o sea, en muchos lugares. O sea, yo creo que es necesario que el planner aprenda a salir de la agencia. Yo creo que, digo, sumando a todo esto, ¿no?, de hacia dónde va planning y todo, creo que algo que pasa con planning también, porque es un departamento tan importante hoy día, digo, en 15 años seguramente llegará un momento donde las agencias ya sean probablemente lo que te vendan tal cual sea estrategia, o estrategias de comunicación, y no tanto la manufactura o la forma, ¿no? Pero yo creo que al menos en México se está volviendo muy importante el departamento de planning hoy día, por una cuestión que las agencias habían perdido brutalmente años hacia atrás, y es credibilidad. O sea, algo que las agencias estaba por los suelos era el tema de credibilidad, ¿no? O sea, yo cliente viene a una agencia, no importa qué agencia sea, o sea, no importa cómo se llame, su filosofía, sus herramientas y demás, era, pues bueno, bullshit lo que me traen, ¿no? O sea, es creativo, cuentas y vienen y me platican, y lo que quieren en realidad es ganar un premio. Entonces yo creo que de hace, no sé, 17, 18 años que comenzó Planning en México, como bien lo decías, un departamento de una sola persona y todo, allá hoy día que son departamentos mucho más estructurados, más grandes, más sólidos, yo creo que la relación que hay con el cliente es bien distinta, me parece, hoy que lo que era hace 8 o 10 años, ¿no? Pues en ese sentido es un departamento súper importante. Así que, pues muchas gracias por haber venido a Planning y muchas gracias por haber venido al café.